Sí, está bueno. Buenos días, profesora. Le desearía hacer algunas preguntas mediante la ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 10 y ODS 11. A mí me llevó a hacer la pregunta sobre la ODS 7, la energía accesible y no contaminante. ¿Qué acciones considera más efectivas para promover el uso de energías renovables y reducir el efecto del cambio climático en la comunidad? Ujú. Buenos días, chicos. Bueno, primero agradecerles por esta entrevista. Siempre los ODS es un tema bastante interesante de tratar y sobre todo en cómo estamos nosotros, el Perú, ¿no? Frente a esta Agenda 2030, que en realidad falta poquito para cumplirlo. Pero bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta, me parece que ya tenemos a muchos países que están adelantados a nosotros con respecto a las energías renovables. Yo creo que una acción que es bastante importante es el uso y la promoción. Primero la promoción, después el uso de estas energías renovables, como podría ser en nuestro caso la energía eólica, los paneles solares. ¿No? Es algo que se está dando en nuestro país, sí, se está dando, no de una manera tan trascendental, pero sí se está dando. Hay muchas otras medidas como es la promoción también, de algo tan simple como es el reciclaje, pero a conciencia, no como las pequeñas campañas que se realizan, sino algo que sí realmente impacte, primero sensibilice a la población, a la comunidad, y luego se dé el impacto para el uso o el buen uso del reciclaje, por ejemplo. O el reciclaje industrial también podría ser algo que se podría hacer, que es ya en mayor escala. Pregunta 2. Bueno, continuando con la ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿cómo cree que el cambio climático afecta al empleo y qué medidas podrían implementarse para generar trabajos sostenibles o empleos verdes? Nuevamente con las mismas, yo creo que las acciones se van a repetir bastante cuando hablamos del cambio climático, pero en nuestro país sobre todo, y eso creo que tiene que ser bastante claro, el cambio climático sí afecta de una manera importante, porque nuestro país pues tiene movimiento económico a través de la agricultura, a través de la pesca, a través del turismo. Entonces al tener el impacto, ¿no? del cambio climático, definitivamente hay muchas pérdidas laborales. Entonces aquí afecta el trabajo digno. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Se podría tomar ciertas medidas de adelantarse a ciertos aspectos, como nosotros somos un país que vamos a estar frente al impacto directo del cambio climático y los desastres naturales. Entonces se puede prever trabajos como en otros lugares, en otros países se genera el trabajo verde, ¿no? Es un trabajo digno, es un trabajo que ayudaría muchísimo a resolver o a siquiera poner el curita en lo que es el impacto del cambio climático en el aspecto del trabajo y de la economía. Continuando con la tercera pregunta de la OS 9, ¿qué tipo de innovaciones o tecnologías podrían ayudar a disminuir los impactos del cambio climático en las ciudades y la industria? Si hablamos de nuestro país, y justo va muy relacionado a la pregunta anterior, yo creo que se puede prever, no, porque me estás hablando de infraestructura, ¿no? Sobre todo en nuestro país y en comunidades, podríamos decir urbanas, sí, pero sobre todo hay que darle una mirada a las zonas rurales, que son las comunidades o las zonas más afectadas. Se podría ya empezar a trabajar pues una infraestructura bastante adecuada para poder estar frente al cambio climático y a los desastres naturales, ¿no? Por un lado, la industria podría también invertir muchísimo en esto, ¿no? En prever los impactos, porque si ustedes se dan cuenta, en nuestro país no hay prevención,
solamente hay acción después de, ¿no? Pasa algo y se arregla, pero se arregla momentáneamente y no se trabaja de una manera sostenible. Entonces, si hablamos de los ODS, de cualquier tipo de ODS, siempre tenemos que tener claro que la sostenibilidad y la significación es muy importante para que un cambio pueda ser duradero y pueda ser o generar un real impacto. Bien, continuando con la pregunta 4, ODS 10. ¿De qué manera considera que el cambio climático afecta más a las poblaciones vulnerables y qué estrategias de adaptación deberían aplicarse para reducir estas desigualdades? ¿Y cómo van relacionados? Me gustan sus preguntas porque van relacionadas unas con la otra. Llegamos hacia la reducción de las desigualdades dentro de las comunidades. Como les había mencionado con respecto a nuestro país, el adaptar pues diferentes infraestructuras para la prevención y no para el enfrentarse al después de. Con respecto a tu pregunta directamente, yo creo que se podría trabajar de una manera bastante significativa, no solamente con, como les decía, el prever o el tener las casas preparadas hacia esto, sino también creo que la promoción o la intervención de las grandes instituciones frente a el poder dar ciertos tipos de empleos o beneficios económicos, también dentro de las empresas o dentro de sus trabajadores, pero también algo que ahorita se me acaba de ocurrir que me parece que es bastante interesante que se podría adaptar en nuestro país, sobre todo a las comunidades que son rurales, es la verificación del acceso al agua potable, al desagüe o inclusive al servicio de salud, ya que sea un acceso bastante importante y bastante cercano y no solamente priorizar a las zonas urbanas. Yo creo que de esa manera se podría reducir de una manera bastante significativa lo que es las desigualdades. Bueno, ahora cerramos con la última pregunta, que es de la ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Qué medidas deberían adoptar las ciudades y comunidades para adaptarse a los efectos del cambio climático y ser más sostenibles? La implementación o la promoción y después la implementación, porque siempre tiene que haber este camino, ¿no? Promoción, sensibilización, promoción, implementación de lo que es las ciudades verdes, las ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? Las ciudades inteligentes ahora ya es algo que se está dando, inclusive en nuestro país se da, pero de manera muy, muy baja, ¿no? También con respecto al transporte, también se podría promocionar el transporte eléctrico y no el uso de combustible fósil, por ejemplo, ¿no? Ahí también habría una significancia muy grande en la reducción. Nuestro país en realidad tiene todo para poder reducir, ¿no? Reducir significativamente las desigualdades o reducir el impacto de los desastres naturales o el cambio climático, pero no se está dando, y no se está dando porque hay políticas internas que no permiten que se dé. No es que no se pueda dar, es que no se permite. Siempre hay una barrera que no deja. Entonces, por ejemplo, esos pequeños cambios yo creo que serían significativos y en nuestro país podríamos implementar de a poquito, ¿no? Hay ciertos distritos, no sé si ustedes han visto, que tienen transporte público eléctrico, pero solamente es 1 o 2 distritos en Lima, no hay más. Entonces, tampoco es un cambio tan significativo para toda la comunidad si solamente se dan en 2 distritos. Ahí, en vez de reducir las desigualdades, yo creo que las podemos subir, ¿no? Entonces, hay que pensar a grande, hay que pensar en que todos podríamos utilizar este tipo de medidas. Eso es. Bueno, profesora, muchas gracias por participar de esta entrevista. Agradecemos bastante que se haya tomado el tiempo para poder ayudarnos. Y bueno, nada, esperamos tal vez poder trabajar con usted en el futuro. Y no sé, algunos de mis compañeros tienen algo más que decir para cerrar una la entrevista. Chicos, programa.
Bueno, si no tiene nada más que agregar, en vez de reírse, ok. Pues eso, gracias, profesora, por ayudarnos con Gracias, Nadia. Se escuchó medio tic, pero gracias. con su participación. Gracias, Nadia. Bueno, gracias chicos, ya que no hablan ustedes, hablo yo. Gracias chicos y bueno, sí, sigan aprendiendo porque es bastante importante que pongamos en práctica de pasos de a poquitos, ¿no? De a poquitos generamos algún cambio. Gracias chicos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Chao chicos. Entonces,